Presencia paranormal. Un grupo de personas se habían reunido para irse de campamento. Estamos hablando de tal vez unas 8 o 10 personas que habían ido a un lugar que se les había hecho interesante. Muchas de las personas que viven en las ciudades de pronto salen a los campos para despejarse, para desconectarse, y ellos habían investigado, habían visto de un lugarcito por allá entre los pueblos donde podían quedarse a dormir una noche. Obviamente, como es muy de moda irse de campamento, ellos así lo acordaron y salieron una mañanita buscando un lugar donde quedarse. Se adentraron ya cerca del mediodía hacia el lugar, encontraron un camino un poco austero, pero estaba bastante padre. Había un claro, un bosque, digamos, abierto, donde estaba solamente un poco de pasto, algunos árboles pequeños, en fin, estaba el lugar muy bien para poder quedarse. Ahí colocaron sus tiendas, sus casitas, y alrededor todos quedaron hacia lo que era el centro o la fogata donde se iban a estar asando las carnes, haciendo los juegos, las pláticas, las charlas, todo lo que acontece dentro de lo que es una salida de campamento. En fin, entre todas esas cosas, llegó el momento en el cual pues, cayó la noche y empezaron a sentir que algo estaba extraño, pero como algunas veces pasa, las cosas que son alrededor de nosotros, que no están bajo nuestro control, nos generan a veces un poco de miedo. Ellos lo tomaron como tal y a pesar de que empezaron las historias de fantasmas y todo, llegó el momento en el cual tuvieron que irse a dormir. Ya habían pasado las 2, 3 de la mañana cuando se metieron cada uno a su casa de dormir. Poco a poco fueron conciliando el sueño hasta que poco a poco cada uno de ellos empezó a tener pesadillas. Estaban viendo lo que aparentemente era una persona que se les apareció en sueños descarnada, desfigurada y que tenía una cara o un rostro como que estuviera enojado. Los primeros despertaron sobresaltados, cada uno en su casa de campaña, y pues pensaron que tal vez de manera individual estaban teniendo esa pesadilla. Llegó un momento que era tan fuerte todo que salieron y la fogata todavía estaba un poco encendida y empezaron a ver que los demás estaban saliendo de sus casas de dormir, sus casas de campaña, y les preguntaron que qué tenían, y uno le dio vergüenza hasta que poco a poco fueron contando que estaban teniendo pesadillas con una persona. Todos coincidieron de que habían soñado lo mismo, y entonces ya se les hizo muy extraño que todos tuvieran la misma pesadilla. ¿Qué es lo que hicieron? Se quedaron despiertos, pues no tenía nada de control en ese momento y tenía miedo de que algún brujo o algo se estuviera manifestando para hacerles daño. Así que esperaron que amaneciera y pues todos trasnochados empezaron a platicar y a levantar sus cosas porque ya no querían quedarse allá. Cuando empezaron a avanzar para salir del área, ya eran cerca de las 10, 11 de la mañana, se dieron cuenta que en el camino a un costado se encontraba lo que aparentemente era una señalización, una cruz de alguien que había estado allá y que había perdido la existencia, que había dejado de vivir en ese sitio. Pues pensaron que podía tratarse de algo en relación a esto y manejaron hacia el pueblo más cercano. Se reunieron en un sitio en el centro para desayunar y empezaron a platicar con los lugareños y les dijeron lo que habían soñado, lo que había pasado, y esto le preguntaron que dónde se habían quedado y les contaron todo. Les dijeron que en ese sitio hacía muchos años había sucedido un hecho trágico, que una persona del pueblo se había ido por allá y que otros, que aparentemente eran del mismo pueblo pero que nunca supieron quién, le habían arrancado la existencia en ese sitio. Es por eso que se había quedado la marca del lugar donde él dejó de vivir. Y dicen que algunas noches, y sobre todo en esa zona a los alrededores, es donde se aparece el espíritu de esa persona, pero nunca nadie se había quedado aparentemente a dormir en ese sitio, a acampar, y a pesar de que parece una actividad tranquila, segura,
Este tipo de acontecimientos puede llegar a ocurrir cuando uno no sabe el lugar donde uno se está quedando a descansar y está interrumpiendo tal vez el descanso de otra persona que se encuentra en el más allá. Yo te pregunto si en algún lugar tú has estado y has sentido este tipo de presencias, llámese de un bosque, llámese de un edificio o una casa, porque los espíritus algunas veces se manifiestan en sueños y a través de ese vínculo nos hacen saber que no están contentos con que estemos allá. Espero que te haya gustado el relato del día de hoy. Agradezco muchísimo que compartas este video, que le des like y que me dejes tus comentarios para que sepamos si te está gustando este formato, qué es lo que opinas de estas experiencias. Obviamente todos los comentarios son más que bienvenidos, todos aquellos con mucho respeto, y de la misma manera yo mismo les doy respuesta. Recuerda, mis redes sociales son Omar Villasís Oficial, y como siempre le dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar, y a ti te invito para que me acompañes en el siguiente relato. Hasta pronto.